Estamos en diálogo abierto con Miguel Ignomirielo, quien es un vecino de aquí, de la Lucila del Mar. ¿Y dónde es que naciste y te instruiste, Miguel? Nací en La Plata en el año 57, a partir del año 60 viví en Tolosa, 529, 7 y 8, primaria en el San José Normal 3, secundaria Colegio Estrada y cuarto y quinto de noche Benito Lynch. Ahí me pasé a estudiar un año derecho, año 77, un año difícil, y dejé. Me puse a trabajar y en el 78 hice el ingreso en la Facultad de Humanidades en la carrera de Educación Física. La educación física te marcó. Sí, me marcó y me enseñó. Sí, me marcó para siempre la educación física. Me gustaba, y sobre todo en la educación física lo que más me gustaba era el deporte por equipo y en primer lugar el fútbol. Preparación física para fútbol. Eso me marcó. Sí, hay una generación ya de adultos mayores o mayores, porque mi padre se dedicó primero a la educación física y después se dedicó a la dirección técnica en fútbol. Y trabajó desde muy chico en fútbol, pero primero hizo profesor de educación física. Te hacían cursos en la provincia y te habilitaba a trabajar en colegios. Después él se formó al lado del Gordo Díaz, un hombre de Quilmes, en lo que era la selección de jugadores, que ver en un jugador para incorporarlo al fútbol, primero al fútbol amateur y después al fútbol profesional. Bueno, se dedicó de lleno, dio su vida, vive 97 años, al fútbol, a la dirección técnica de fútbol. ¿Cuál fue la trayectoria de Miguel Ignomirielo padre? Y papá arranca, cuando yo nacimos con mi hermano, tengo un hermano gemelo, estaba en Gimnasia Esgrima de La Plata. Después pasó a Estudiantes, volvió a Gimnasia y en el año 60, final 62-63, vuelve a Estudiantes de La Plata. Y ahí presenta un proyecto de trabajo. Estudiantes se había salvado del descenso, por 2 años la AFA dice que no va a haber descensos y le propone a Mariano Mangano hacer un proyecto de fútbol para sacar jugadores de las inferiores. Y bueno. ¿Quién era Guillermo Mangano? Mangano era el presidente de Estudiantes de La Plata en esa época, que fue el presidente después del Estudiante que ganó todas las copas y campeón del mundo. Pero él ya estaba del año 62, 61, pero bueno, el proceso comienza en el año 64 y papá está en Estudiantes hasta el año 67, pero arma un equipo de fútbol con jugadores casi todos del semillero de Estudiantes, y se habló mucho de una tercera que mata, una tercera que la gente la iba a ver. Antes había tercera, reserva y primera, la gente iba a ver la tercera, volvía a su casa a comer y después volvía a ver la primera. Bueno, muchos de esos jugadores, Poletti, Malverná, Tato Medina, Verón, no me quiero olvidar ninguno, llegaron a primera y la mayoría de ese plantel fueron de ese proceso, salieron de inferiores, un proceso que duró 3 años. Y bueno, ahí el viejo comienza, después se va, 66 hace un paso con la selección argentina, después va a Rosario Central, que hace un proceso parecido al de Estudiantes de La Plata, porque tuvo 3 años. Bueno, después ese equipo que arma Don Miguel también sale campeón con Grigol, Sibori. Después de ahí toma la selección argentina. Es muy una síntesis, sí, toma la selección argentina con Sibori, donde... La selección argentina mayor. Mayor. La selección argentina mayor, donde el objetivo, ya Perón estaba en la Argentina, el objetivo era clasificar para el Mundial 78. Y sí o sí había que clasificar en el año 74 para ir a jugar a Alemania. Bueno, se arman 2 selecciones, una selección
mayor, que está Basiburi, que viaja por Europa, y una selección que comienza a hacer todo un trabajo de adaptación para jugar en Bolivia. Un periodista le puso la selección fantasma, porque no se sabía dónde estaba esa selección, esos jugadores. Que estaba Kempes, Rocha, Troviani, Tarantini. Había un semillero que después, bueno, todos fueron casi campeones, fueron campeones del mundo. Bueno, y se logra ir a Bolivia. Mi padre había visto un fisiólogo y le había dicho que o se iba en el día, cosa que había hecho un equipo alemán, y se jugaba en el día, o había que hacer una adaptación de 40 días. Bueno, se optó por una adaptación de 40 días que comenzó en Jujuy, jugar por el Pancho y la Coca, era un poco así, porque estaba la Secretaría de Selecciones, que se conformó después con la dictadura y estando César Luis Menotti. Y bueno, se consigue la clasificación, se gana 1-0 con gol de Fornari, y se consigue la clasificación para el Mundial del 74. Por problemas políticos, mi padre deja la selección y se va a trabajar a Nacional de Montevideo, donde hace un proceso parecido al que comenté, primero en Gimnasia, que hace un proceso que después fue el Lobo del 62, la tercera que matan Estudiantes, Rosario Central, y el Nacional de Montevideo hace un proceso parecido porque tuvo 3 años. Siempre papá apostó a trabajar en inferiores, que es el fundamento más importante que debe tener un club, para poder tener un equipo competitivo y después poder vender esos jugadores y que esa plata reingrese al club, y se hace el círculo virtuoso de que se sigue trabajando en inferiores, llegan a primera, buenos resultados siempre en cualquier equipo de primera A, B nacional, es hacer una buena campaña y no ir al descenso, que no es la muerte de nadie, porque uno puede volver, pero bueno, en el fútbol argentino hoy pareciera que irse a la B es mala palabra, cambia mucho, cambian los sueldos, cambian las canchas, pero hoy los equipos de interior tienen muy buenos estadios, están muy bien pagos, eso un poco ha cambiado, pero bueno, la idea es siempre tener un equipo competitivo, tratar de estar entre los 8 primeros, entre los 4, entre el campeón o subcampeón, bueno, para eso se trabaja, para tener resultados y para vender y que ingrese plata a los clubes. Estamos en diálogo abierto con Miguel Igno Mirielo, y a esta altura de la charla podemos decir que Miguel Igno Mirielo, hijo. Seguimos en diálogo abierto con Miguel Igno Mirielo. Estábamos hablando de Miguel Igno Mirielo padre, y vos nos comentaste su trayectoria relacionada con la selección nacional esencialmente, y todas sus actividades en el fútbol local. Fue a dirigir equipos en el extranjero. Sí, papá estuvo Uruguay, como dije, en Nacional de Montevideo, estuvo en Bolivia, estuvo en 2 clubes de Bolivia y en la selección nacional boliviana, que no consigue la clasificación a una Copa de América. Después de ahí hace un paso por Unión de Santa Fe y después se va a Ecuador, que ahí también estuvo en el Filan Banco, un equipo que era de la C, que hoy está jugando en la A, y después estuvo en la selección y en el Barcelona de Ecuador, creo que en el Barcelona de Ecuador, sí, y después vuelve a la Argentina, vuelve allá por el 80 y pico, vuelve a la Argentina y sigue su carrera, y él dice que hay que comenzar de abajo de vuelta, y le ofrecen el Club Defensores de Cambaceres, que estaba en la C. Papá ya se había radicado en La Plata
y comienza en Defensor de Cambaceres, y donde yo hago mis primeros pasos, 84-85, que ahí hago los primeros pasos con la quinta y la séptima división de Cambaceres. ¿Cuáles son las actividades que desarrolla hoy Miguel Ligno Mirielo padre, a los 97 años, no? No, papá sigue siendo, con esto de la tecnología, ve fútbol casi todo el día o toda la tarde, porque hoy puede ver creo que tiene el pack fútbol, así que ve todo, ve fútbol italiano, lo que hay en televisión lo ve. Y tiene eso de que tiene una memoria que yo no la tengo, de los jugadores que hoy hay jugando en Europa. Me hablaba del rubio grandote que está en el Manchester City, que yo no me acuerdo la apellido. No, está al tanto. Después el domingo, por ejemplo, fuimos a la casa de mi hermana a escuchar y ver Estudiantes y Gimnasia, y te hablaba quién era tal jugador, quién, de dónde venía, que era uruguayo, que era goleador de Wander. No, está al día, y se compraba hasta hacer algún libro de fútbol y los lee. Siempre papá fue muy lector y tenía una biblioteca muy importante, sobre todo de libros ingleses, húngaros, la historia del fútbol argentino. Papá, aparte de hacer la práctica, la persona que desarrolló su intelecto en el fútbol. Creo que no es porque sea mi padre, y hoy lo puedo decir a los 66 años, que papá le llevaba 10 años a muchos, un adelantado en el fútbol. Un adelantado, por ejemplo, en hacer doble turno, en hacer concentración, en fijarse en la comida, llevar odontólogos, médicos, psicólogos. No estoy hablando de ahora, estoy hablando del año 60 en adelante. Un adelantado. Actualmente, ¿ha ido a algún partido de fútbol, a ver algún partido de fútbol? Sí, últimamente va a haber Estudiantes, cada tanto va a haber Estudiantes, lo llevan, o va con mi hermana, pero sale a ver, y después lo invitan, tanto la gente de Gimnasia como la gente de Estudiantes. Qué fenómeno, ¿no? Lo invitan y le tienen mucho aprecio, lo respetan, y eso es lo lindo que tiene el fútbol, que papá nunca, por esta palabra que hoy están de moda, grieta, nunca hizo una grieta entre Estudiantes y Gimnasia, sino que comparte buenos momentos por los trabajos que ha hecho en Gimnasia, y la gente todavía calculan que papá tiene 97, los demás tienen... Seguimos conversando con Miguel Ligno Mirielo. Miguel, ¿en cuánto y en qué ha incidido las enseñanzas y el acompañar, el ser hijo de Miguel Ligno Mirielo padre en tu vida, en tu concepción deportiva y futbolística? Bueno, al tener un apellido, eso un poco dirigió mi vida para elegir el fútbol como trabajo. Aposté mucho, como te decía hoy, comencé trabajando en la quinta y la séptima de Cambaceres, que no me pagaban. Mi papá de su sueldo me daba plata para tener un viático, digamos. Iba en micro, en ese momento tenía una moto, me iba en moto, iba a hacer los primeros pasos, y sobre todo en la planificación, en estudiar el entrenamiento adaptado al fútbol, el manejo de grupo. Yo ya había trabajado en una escuelita de fútbol allá en Gonet, gracias a Tato Medina, que en el año 81-82 me llamó para trabajar, y ahí tuve la oportunidad de trabajar en la enseñanza en los más chicos, y sobre todo en el manejo de grupo, ¿no? El manejo de grupo creo que es importante,
para cualquiera que haga deporte por equipo o el que hace deporte individual, la relación con el atleta yo creo que es muy importante. El profe casi siempre tiene muy buena llegada y bueno, yo a veces un poco el confidente. Y con los chicos, bueno, era un poco, aparte de ir a jugar a la pelota, yo creo que cuando uno va a hacer un deporte también se tiene que divertir. Y a medida que va siendo más profesional, también creo que está la diversión, por eso hay un montón de juegos en el fútbol y está la preparación física más especializada. Pero bueno, el fútbol me dio muchas relaciones, y sobre todo conocer gente, y sociológicamente es una relación muy estrecha con los chicos, con los padres, con el técnico. No, me sirvió, para la vida en relación me sirvió mucho. Bueno, hasta el día de hoy hay gente que se acuerda, tanto chicos del colegio o jugadores que tuve, bueno, la vida te deja eso, te deja una buena relación y hacerle entender que el fútbol hoy por hoy es lo importante en su vida cada uno, pero también eso ya lo habíamos, papá me lo enseñó porque papá quería que no dejen de estudiar. La mayoría, sobre todo eso se fue entendiendo a fines del 60, 70, ya que el jugador de fútbol tenía, sobre todo en inferiores y en las divisiones más chicas, que había que estudiar. Porque uno no sabe qué puede pasar en fútbol, no sabe. Una lesión y ¿qué haces después? No, por eso queríamos que el estudio o tener un trabajo después o una profesión, siempre incentivamos que el chico estudiara, que es importante. Y después si firmó su primer contrato y podía vivir del fútbol, bueno, poner toda la artillería de las cosas que tiene el fútbol para que el jugador juegue bien, triunfe y viva del fútbol, como vemos que pasa, ¿no? Vemos que pasa, los pibes de la selección, algunos salieron de barrios muy humildes y hoy están jugando en Europa y con un nivel de vida importante. Pero bueno, en el fútbol se sueña mucho, pero a veces con el jugador hay que hablar de la realidad, En el fútbol no todo llega un porcentaje muy chico y a nivel de selección nacional es ínfimo el jugador. De todos los que practican fútbol, arranquemos desde aquel que empieza en una escuelita de fútbol, que el padre sueña porque cree que el hijo tiene condiciones o tal vez las tenga, y después por los clubes de barrio, como sueñan los chicos, sueñan los padres, sueñan los abuelos, las familias sueñan que el hijo llegue a jugar a la pelota y así hacer un salto económico importante. Pero a veces no, como digo, son muy pocos los que llegan. Pero lo importante entonces que hay que rescatar de la práctica del fútbol. Que bueno, que si uno no llega, que lo siga haciendo en la A, en la B nacional, en la B, en la C, en la D, pero que lo haga en forma seria siempre y que se divierta. Y sabemos, como decía un gran político de nosotros, el general Perón, y yo eso para mí ideológicamente me identifico mucho, es que el pibe esté en los clubes. Eso hace que no esté en mala junta, hoy por el tema de la drogadicción, o que tenga una vida sana y en comunidad, porque uno cuando juega está en comunidad, está con los amigos, y todos los deportes, yo hice rugby muchos años, y te quedan amigos para siempre. Y vos escuchás a los jugadores más grandes y sigues siendo amigos de toda la vida. Bueno, eso es un poco el trabajo social que hay que hacer, y si uno llega, mejor, aplaudo. Miguel Ignomirielo. Miguel, ¿qué aspectos debe tenerse en cuenta, qué aspectos físicos y de vida deben tenerse en cuenta para lograr un mejor estado físico e integral para la práctica del deporte? Sí, hay varias cosas para rescatar en esa pregunta que me haces.
Yo primero empecé en lo que es la educación física en los colegios. Y bueno, siempre dijimos que los profes somos promotores de salud. Y aparte de la enseñanza del deporte, la motricidad, la psicomotricidad, la buena postura, sí, tenemos que trabajar para que el chico tenga hábitos de salud. Y hábitos de salud es tener o encariñarse o tener una conducta en hacer algún deporte, en salir a correr, es decir, que haga algún deporte. Y también me sirvió la educación física para detectar problemas. Yo veía chicos que por ahí tenían un hombro más caído, les miraba la columna. Bueno, por todo eso a mí me lo enseñó mi padre. Que el profe en el colegio, cuando ve un chico que está en pantaloncito corto, mirarle la columna, mirarle cómo pisa, si tiene pie plano. Bueno, eso a mí la facultad no me lo enseñó. Me lo enseñó, o ingresé a la facultad sabiendo que eso, yo cuando iba a ser profesor de educación física tenía que ver esas cosas. Trabajar junto con la maestra, explicar, llamar a los padres, veo esto, veo aquello. Eso en cuanto al tema de salud. Me ha tocado trabajar con chicos diabéticos, con chicos asmáticos. Sí, yo no sabía todo, fui aprendiendo cómo tranquilizar a un chico que tiene asma, qué hacer ante un chico que era diabético. Entonces, bueno, eso te va dando experiencia. Como te digo, creo que somos gran promotores de salud y también creemos que el hábito, dejar el hábito en los chicos para que después sigan haciendo una actividad física, como correr. Hoy se ven mucho las maratones. Bueno, eso es un hábito porque hay que salir a entrenar. Entonces, bueno, cuando ya uno entra o está frente a adultos o adolescentes que son adultos, bueno, hablar con los padres, hablar con los chicos, por qué es importante un certificado médico, por qué es importante una revisación médica, de cómo pisa, la columna y sobre todo el aspecto cardiológico, ¿no? Para que no sucedan, como en el transcurso de mi vida he escuchado profes que han quedado muy marcados por muertes súbitas en el colegio o en haciendo deporte. Bueno, yo creo que en eso ha avanzado mucho los clubes. Yo estuve en La Plata y el otro día revisaron a todos los chicos, por ejemplo del Club Iris, que mi nieta trabaja en el club y tiene una división. Entonces todos los chicos fueron atendidos por 2 médicos, se hicieron electros, cómo pisaban todo. Bueno, me parece que en eso se ha avanzado mucho. Eso hace años no se hacía en un club de barrio y hoy se hace. Yo creo que eso es lo importante, es decir, dentro de la educación física, aparte que uno busca, por ejemplo, en una maratón, bajar los tiempos, en pádel ganar, en fútbol ganar, la condición física, pero bueno, no dejar de lado la salud. No, por eso, por suerte la AFA lo hace muchos años. Vos para estar en un equipo de AFA, si hay inferiores tenés que pasar por revisación médica de AFA. En las ligas se está haciendo también. Y yo creo que los que hacen hoy maratón o todos se hacen una revisación médica, que eso creo que es importante para no tener problemas después cuando uno hace la preparación física o en la práctica del deporte. Yo creo que eso nosotros somos muy importantes. También hice un posgrado en rehabilitación. Eso te abre más la cabeza y sobre todo porque a mí me gustó mucho lo que era la rehabilitación cardiológica. Y bueno, pude hacer algunos planes. ¿Dónde lo hiciste el posgrado ese? El posgrado lo hice en La Plata, en la Universidad Católica. Duró 18 meses. Ya era grande, era el más grande del curso, pero bueno, me sirvió muchísimo. Me sirvió para después. Yo trabajé en la Dirección de Educación Física. La Dirección Física tiene los centros de educación física donde tiene gimnasia para adultos. Bueno, se hizo un par de cursos, no te digo que se hizo un congreso, pero se hicieron actividades con muchos profes de las distintas regiones educativas para poder enseñar a los profes y a los médicos de los CEF el tema de la prevención. No, la verdad que bien, yo creo que la educación física y la salud van de la mano. Si uno hace una actividad física programada, planificada,
va a tener una mejor calidad de vida. No importa la edad. Cuando somos adultos mayores, el que hace actividad física se nota. Y bueno, consejo que doy es que las personas hoy en los gimnasios, hay muchos profes egresados que estudian, que se preocupan. Consejo que doy es que salgan a caminar, que vayan a un gimnasio, que hagan todo trabajo de gimnasia postural. Yo creo que, bueno, eso es lo que mejora la educación física para poder transmitirlo ahora. Que la educación física o hacer una actividad física no tiene edad. Mientras podamos ir, vayamos, y eso nos va a dar mejor. Seguimos con Miguel Igno Mirielo, preparador físico y relacionado con todas las actividades ligadas al deporte. ¿Qué deportes has ayudado a que practiquen, a que se practique, y cuáles son los requisitos para eso? Bueno, como te dije, empecé sin estar recibido en una escuelita de fútbol, donde la idea era la enseñanza del fútbol, la técnica y sobre todo juegos con pelota, y con pelota de distintos tamaños. Y hoy vemos que un Maradona que hace juegos con una chapita, bueno, eso ya lo sabía. Eso siempre he visto yo, siendo muy chico, hacer manejo de pelota a mi padre con las pelotas de goma pulpo. Bueno, de eso se trata, así, de darle sensibilidad al pie. Que hay jugadores que lo aprenden más rápido, hay jugadores, es como la lectoescritura. La enseñanza del fútbol es lo mismo, hay gente que aprende más rápido y hay gente que es más lenta. En el piano pasa lo mismo, en el violín pasa lo mismo, en el fútbol pasa lo mismo. Pero entonces la idea es la práctica y en algunos casos la automatización. Es decir, que el jugador pueda manejar una pelota número 3, número 4 hasta la número 5, que le sea fácil. Yo digo que sea la prolongación del pie. Uno lo ve a Maradona, siempre la llevó pegada al pie, o lo ve a Messi. Estamos hablando pongo ejemplo de esas dos personas porque lo han visto todo el mundo, y es como que la lleva pegada, y la sensibilidad de ponerte un pase a distancia y te la pone en el pecho, y te la pone en el pie, o te la pone sabiendo que vos vas a estar 2 metros más adelante y te la pone 2 metros. Bueno, todas las cosas que vemos en el fútbol, las maravillas que han hecho los dos jugadores, bueno, pero todo eso es práctica. Y también yo creo que viene en cada uno, porque uno ha visto videitos de Diego y de Messi y ha visto cosas sorprendentes en chicos de 8, 9, 10 años. Pero bueno, por lo que sé, siempre estuvieron con la pelota. Maradona siempre estuvo jugando la pelota en el barrio, en el potrero, bueno, y eso es práctica. Después está, como dicen ahora, lo genético, está. Y bueno, pero eso, tener esa habilidad con la pelota se enseña, se adquiere por la enseñanza, se adquiere. Como dije, hay gente que aprende más rápido y hay gente que aprende más lento, pero se adquiere, ¿sí? Y después, otra cosa muy importante, para que eso se adquiera, te tiene que gustar. A mí me ha tocado en escuelas de fútbol que chicos no querían ir y los padres los llevaban. Y ese chico termina, no quería aprender fútbol, no quería. Me acuerdo que le pregunto a uno qué le gustaría hacer. No, decía, a mí me gustaría hacer música, tocar el piano. Me dice, mi abuelo toca el piano y a mí me gusta escucharlo al abuelo. Y dije, bueno, este chico no es para fútbol. Pero bueno, lo hablé como con el padre y lo entendió. A veces hay que hablar con los padres, mira, no va por acá el tema de los chicos, que tiene que hacer algún deporte, eso es importantísimo, pero que venga a aprender fútbol no le gusta. Bueno, el 99,9 le gustaba, pero siempre hay alguien que no le gusta hacer el fútbol. Y también, para que te guste, le tiene que gustar al chico. Y después vos sos el vehículo para enseñarle táctica, estrategia, técnica, juego. Importante para mí, en
toda enseñanza tiene que estar el juego, con pelota, sin pelota, porque el chico, sobre todo si es de edad primaria, el chico se divierte, se enamora, está esperando cuando vuelve, profe, te dicen cuando vuelve, si seguimos jugando. Bueno, eso es un poco, que está un poco en la personalidad del profesor, y después los contenidos que tenga el profe, ¿no? Para esa. Miguel Ignomirielo, en todo esto, para practicar un deporte como el fútbol, es importante saber correr. No, sí. Por eso hablábamos de la escuela primaria. La escuela primaria se enseña a correr, se enseña el balanceo de brazos, hay ejercitaciones para enseñar a correr, para enseñar a saltar, para enseñar a caer. Un profesor de la facultad me decía, lo primero que hay que enseñar para que un chico no se lastime es enseñar a caer. Porque vos le enseñás a correr, se te trasvilla y cae con las manos abiertas, se golpea la cara. Bueno, eso a mí me quedó que tenía que ser así. Me quedó patente y dije, no, tiene razón. Un profesor de atletismo. Y dice, el chico tiene que saber a caer. Entonces, a rolar, a caer de costado, sí, tiene que saber caer. Y bueno, yo practicaba, enseñaba a caer, enseñaba a correr, pero también tenía las colchonetas que decía, bueno, ahora rolar con un hombro, hacer rol adelante, la vuelta carnero, como se decía antes. Bueno, todo eso es tan integral, si uno lo toma la enseñanza para que el chico no se lesione, no se lastime, es tan integral y después a medida que elegís el deporte se haciendo más específico. Como yo digo, yo estuve en rugby, tuve fútbol y tuve hockey. Hockey, corres agachado con un palo llevando una pelota, donde recibís una pelota que viene a una velocidad considerable y la tenés que parar y salir a jugar. Bueno, yo ya trabajé en primera y en quinta, que ya las chicas sabían todo eso. Imagínate lo que es enseñarlo en chicas de 6, 7, 8 años. Y el rugby que lo jugué y también lo enseñé. Y era una escuelita de rugby que tenía el club universitario. Lo gané por concurso, presenté un proyecto no solamente de rugby, sino una escuelita deportiva que a la mañana se daba rugby y a la tarde se daba otros deportes, con la posibilidad de que el chico elija. Casi siempre elegían jugar a la pelota, hacer fútbol. Pero bueno, yo entendía, como había que tener buena relación óculo-manual, donde vos recibís una pelota en el aire, que es la pelota de rugby, dije, bueno, para que esa relación óculo-manual, esa situación sea más fácil para el jugador de rugby, dije, bueno, enseñemos handball y vóley. También teníamos un rato de enseñanza de principios del vóley y principios del handball. Entonces el chico tenía una pelota diferente a la de rugby, pero entendía que era esa relación óculo-manual con el elemento le iba a ser más fácil. Bueno, creo que dio resultados porque muchos de esos chicos siguieron jugando al rugby y bueno, después yo me desligué del club, pero muchos llegaron, porque me sigo viendo con algunos padres, muchos de esos chicos jugaron en primera del club universitario, porque sabemos que si la pelota en rugby, cuando vos la agarras se te cae para adelante, es infracción. La pelota de rugby siempre se pasa para atrás. Entonces la relación y la aprehensión que tiene que tener el jugador de rugby es distinta al handball o vóley, pero vuelvo a repetir, la relación óculo-manual, que viene la pelota en el aire o de costado, bueno, hice algo integral. Bueno, ¿qué pasaba? El club universitario tenía muy pocos chicos en rugby, muy pocos chicos, porque al lado del club universitario hay otro club muy grande que es de rugby solo, que es Club La Plata Rugby. Y bueno, es un imán. Es como en La Plata, Cambaceres, Villa San Carlos, el fútbol, ¿no? Estudiantes Gimnasia. Primero van a Estudiantes, Gimnasia, después van a Villa San Carlos. Bueno, rugby pasa lo mismo. La Plata Rugby Club era un gran imán. Entonces digo, ¿cómo seducimos? Yo digo, no puedo seducir al padre, tengo que seducir, no puedo seducir perdón, para que lo lleve al chico, tengo que decir que el padre entienda que hay un proyecto integral de una escuela deportiva donde el chico almorzaba, tenía
natación libre, con algunos principios de enseñanza para no tener conflicto con los que enseñaban natación en el club universitario, que tenía razón. Los chicos tenían pileta en invierno. Y bueno, hicimos una muy buena propaganda, fuimos a los diarios. Y bueno, llegamos, cuando yo me fui, después de 2 años, de tener 63 pibes para todas las divisiones menores, pasamos a 133 pibes, donde el grupo de padres creyó en el proyecto, que era un proyecto integral de escuela deportiva, donde el chico se quedaba a almorzar a la mañana y a las 4 de la tarde lo venían a buscar. Bueno, entendí la experiencia, me dio eso. ¿Cómo hago yo para que el chico vaya? Bueno, no hagamos rugby solo, hagamos una escuela integral, una escuelita integral de deporte. Y bueno, y se hizo, y fue el primero que incorporó mujeres a la enseñanza del rugby en el club universitario. Te miraban todo y después se expandió. Ya varios clubes en Buenos Aires y después empezó el rugby femenino. Pero bueno, yo en La Plata hay una buena escuela de rugby. Había un profe, Mario Barandiarán, un gran profe, sobre todo se había especializado en la enseñanza del rugby infantil. Y bueno, él nos vino a dar un par de charlas, las chicas iban, aprendían, nos juntábamos una vez por semana antes de llegar el sábado, que era el día que estaba la escuelita, nos juntábamos, planificábamos. Y no fue bien, no fue bien, que la idea era que el padre, dentro de la oferta que había de clubes, no, esta es distinta, vamos acá. Y cuando pusimos las chicas, bueno, costó porque el juego de rugby, el pibe, pero no, consiguió que las respetaran, la entendieran. Y bueno, ¿cómo te vas ganando al pibe? Ya te digo, es con una variedad de juegos, con simpatía, también con un poco de respeto, que el chico te respete. Bueno, hicimos un buen equipo de trabajo que duró 2 años. Seguimos con Miguel Igno Mirielo y esta narración tan apasionante que nos viene contando acerca del deporte, la preparación física, en fin. Miguel, ¿en cuánto incide la comunicación o qué rol juega la comunicación, la prensa, la difusión en el deporte? No, la prensa, he vivido varios momentos de lo que es la prensa, pero la comunicación que puede tener el profe con el alumno, con el deportista, es de acuerdo a la formación. La Facultad de Humanidades te da una muy buena base. Tenemos entrenamiento, fisiología del deporte, anatomía. Yo cursaba en la Facultad de Medicina, nos dio fisiología del ejercicio, nos daba un fisiólogo, entrenamiento nos daba una persona que tenía mucha experiencia en entrenamiento y en fútbol. O sea, la facultad te da una base. Después, y te enseña la facultad, te enseña que vayas y leas y estudies, ¿sí?, las distintas metodologías para enseñar el deporte, para enseñar una técnica en el atletismo. Yo tuve una muy buena formación. Hoy mi nieta estudia educación física, tiene una buena formación. Después está en que vos, cuando digas, bueno, ¿en qué me especializo? Yo me especialicé en entrenamiento en fútbol. Entonces, ¿qué hice? Hacía cursos de fisiología y después conocí a un fisiólogo, Massa, de Rosario, que hacíamos cursos intensivos. Pero eran intensivos porque eran de las 8 de la mañana a las 10 de la noche. 4 días así. 4 días me iba a Rosario, me pagaba el sacrificio, me pagaba un hotel y así. Y filmaciones, apuntes. Y ahí sacabas qué libros comprar, qué libros leer. Pero este curso te daba mucha bibliografía y te daba mucho
mucha fotocopia impresa de la... Bueno, y después venía la experiencia, todo lo que él te enseñaba, llevarlo al campo. Bueno, eso lo pude hacer. Yo creo que ir a comprar libros, ir a tener información, yo creo que es un poco obligación de los profes. Si se dedica a la escuela sola, hay un montón de libros de pedagogía, de enseñanza, uno va a una biblioteca especializada o científica y encuentra un montón de libros. Aparte hoy está está el YouTube, está Internet, podés buscar lo que querés, siempre hay que fijarse de que sean lugares serios de información, ¿no? Que estén avalados por algún fisiólogo, alguna universidad. Y después videos de enseñanza del básquet, del rugby, tenés, y ahí podés sacar una batería de juegos. Nosotros íbamos a los libros y lo inventábamos nosotros. Había un profe que decía, bueno, inventen juegos. Y sí, nos juntábamos 4 o 5 y teníamos que inventar un juego. Bueno, eso te abre mucho la cabeza pero bueno. Y después, con respecto a la prensa deportiva, que me preguntaste, yo creo que para mí alguien que hablaba de fútbol y no se hacía el técnico era Víctor Hugo. Víctor Hugo creo que por ahí me estoy olvidando de algún otro, pero hay gente que habla del deporte, o te comenta un partido de fútbol. Yo creo que hoy la prensa se ha convertido en esos programas que hay en el cable, donde levantan el éxito. Si sos exitoso, sos triunfador, sos ganador. Yo creo que pasa eso. Pasó con el Mundial, ¿no? Pasó con Messi. ¿Cuántos tipos le bajaron la caña porque no... Sabemos que perdimos una Copa de América, llegamos a una final de fútbol, Mundial la perdimos, y nos mataban a Messi. Messi y ganaba todo, ¿no? Messi, todos los demás jugadores y ganaban todo. Bueno, yo creo que esa prensa es dañina, porque fomenta el exitismo, y eso se lo mete en la cabeza a los padres. Si sos campeón, si sos el exitoso. Y hoy para mí, los programas de deporte o de que hablan de fútbol se han convertido como esos programas que hablan de chimentos artísticos, Sí. ¿no? De chimentos, quién sale con quién, o qué pasa en Gran Hermano. Bueno, yo creo que hoy no hay programas serios de deporte. No hay. Uno que me gustaba era Weber, creo que se llamaba Weber, solo fútbol. Ese me gustaba, Víctor Hugo me gustaba. Ahí se me está escapando un periodista que escribe, Moore, creo que es Moore. Se da para escuchar y entender el fútbol. Yo creo que Víctor Hugo rescata la otra parte del fútbol, que es la parte social. Bueno, ya te digo, hoy si hablamos de prensa, yo creo que le hacen daño a la cabeza a los papás, a los pibes. También lo que hay también es poca... Uno el fracaso lo siente más. Y yo digo que uno en el fútbol no es fracaso. En el fútbol uno tiene que entender que cuando uno va a jugar al fútbol y hasta que no firma el primer contrato, en todas las divisiones, el técnico hace lo mejor que puede. Dice, bueno, vos estás jugando de titular. Y por ahí estás jugando en sexta y aparece un pibe con edad de quinta que es mejor que el que uno tenía. Y vos en fútbol siempre tenés que buscar el mejor jugador de fútbol, el que mejor lo hace para que llegue a primera, y lo que hablábamos al principio, que el equipo esté entre los 8 primeros, entre los 4, o sea campeón o subcampeón. Pero bueno, eso es lo terrible del fútbol, que vos hiciste todos los años, fuiste titular, conozco casos, y apareció otro, el Piojo López. El Piojo López, que jugó en Racing, que hubo un estudiante, te apareció de la nada, venía de Rosario, y había un jugador, y le ganó la titularidad. Bueno, y ahí el bajón que se agarró este jugador.
el bajón. Por eso hay que hablar mucho, el técnico tiene que hablar mucho, el profe tiene que hablar mucho, esperar la oportunidad, no dejar de entrenar, no querer irse, dejar. También por eso el trabajo de fútbol de profesional, ya sea nacional, B, la A, tiene que estar humanizado. Vos fíjate que hoy un técnico con como está la liga, duran 4 partidos y se van. No le dan continuidad. Desconozco hoy sé cómo está trabajando Estudiantes, Gimnasia, cómo trabaja River, y ahí te das cuenta de la cantidad de jugadores que sacan. Pero la relación del jugador de fútbol con el técnico, con el profe, con la familia, es una relación que tiene que estar hablada. Que uno no es que va a Estudiante o va a Gimnasia y va a quedar para siempre o va a llegar. No, porque no sabes si puede aparecer otro. Bueno, he conocido padres que al jugador lo dejaron libre y el padre se infartó. Bueno, Miguel, queremos agradecerte desde Entrevista con Propuestas, tus palabras, tus conceptos, y será hasta la próxima. Hasta la próxima, Silvio, gracias por poder expresarme y un poco transmitir lo que he hecho